Federico Sturzenegger anticipó que durante esta semana se va a reglamentar el capítulo de la reforma laboral incluida en las leyes bases aprobadas a fines de junio por el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Se conoce que va a haber algunos cambios, pero se desconoce el cómo, ¿no es cierto? Y para hablar de este tema, entre otros, es que estamos en contacto telefónico con el doctor Eduardo Esquiel, ¿sí? Un amigo de la Cocina de las Noticias, un gran profesional a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola Silvio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el llamado, un No, por saludo a favor. vos, al equipo y a toda la audiencia. Al contrario, gracias por atendernos. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hay unos puntos que serían los principales de la reforma laboral, según el gobierno, y me gustaría ir remarcándolos y que vos nos hagas el detalle. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Para eso estamos. Bien, definición de relación de dependencia sería uno de los principales puntos a modificar por Sturzenegger. ¿De qué hablamos cuando hablamos de definición de relación de dependencia? No existe ninguna posibilidad de que Sturzenegger modifique el concepto de relación de dependencia porque está previsto en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y el artículo 21 no fue modificado. ¿Sí? La relación de dependencia es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a prestar servicios a favor de otra a cambio de una remuneración y bajo la dependencia, concepto que encima fue reafirmado por la ley bases. No, la dependencia no va a ser modificada, no puede ser modificada mediante un decreto. Bien, cada vez entiendo menos, pero sos muy claro. No es que no te entiendo a vos, sino que no entiendo cómo pueden sostener que ese va a ser uno de los cambios, ¿sí? Que va a reglamentar el gobierno, siendo que no puede llevarse adelante. ¿Sí? No puede llevarse adelante porque el artículo 21 no fue modificado. Bien. El concepto de dependencia sigue igual que siempre, de contrato de trabajo. Bien, bien, excelente. Otro de los puntos que quiero resaltar tiene que ver con la regularización, bien digo, de trabajadores no registrados. Y eso es una cuestión que está prevista en el título 4, entre los artículos 75 y 81. Ahí se delegaron amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo, desde el punto de vista de la ley. Lo que hace la ley a lo largo de 7 artículos en realidad, es establecer pautas muy generales, otorgando, como te decía, amplias facultades de tipo reglamentaria. Básicamente lo que hace las pautas generales que hoy tenemos es la extinción de la acción penal, condonación de multas, tanto de capital con más intereses. Al trabajador se le puede completar o reconocer 60 meses, hasta 60 meses, mediante un equivalente a un sueldo igual al salario mínimo vital y móvil, y esto los empleadores van a poder hacerlo, van a tener un plazo de 90 días desde que sea publicada la reglamentación. Esto tiene que ver con los derechos previsionales también, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, no, tanto desde el punto de vista del reconocimiento de la existencia del contrato de trabajo y todos los beneficios derivados de la antigüedad, y desde ya que la parte previsional, que como te decía tiene un tope, claro, de hasta 60 meses sobre la base del salario mínimo vital y móvil. Está clarísimo. Luego hacen referencia al periodo de prueba. El periodo de prueba se modificó por ley, se modificó el artículo 92 bis con esta ley de bases, y ahí no hay pendiente ningún tipo de reglamentación, la norma ya está operativa a partir del 9 de julio de este año. Perfecto. Vamos a hacer foco también en el fondo, sí, bien digo, fondo de cese laboral. Bueno, ahí sí hay que hacer, creo que es una de las reglamentaciones más complejas que va a tener el gobierno, porque este bendito artículo 96 de la ley de bases establece pautas muy generales, solamente cubriría lo que es la indemnización por despido y también podría ser susceptible de un seguro contratado por el empleador, la extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, los montos que se pacten, pero tengamos en cuenta que esto depende de la negociación colectiva, alguien lo va a administrar, estamos hablando de una persona jurídica,
y hay muchísimos baches y muchísimas inquietudes que tienen que estar muy claras en la reglamentación. No obstante, como yo vengo sosteniendo, creo que en la última entrevista que tuvimos te lo había comentado, mi sensación, mi punto de vista, mi pronóstico es que el fondo de cese laboral va a tener escasísima aplicación en el marco de las relaciones laborales y no creo que haya muchas empresas que opten por este fondo. Más allá de que todavía no tenemos la reglamentación, aún sin esa reglamentación y a ciegas me permito pronosticar esto. Bien, y por último, para no abordar absolutamente todos los puntos, porque creo que los más relevantes ya los hemos abordado, pero me parece muy interesante las nuevas causas justificadas de despido. No hay nuevas causas justificadas de despido. Tengamos en cuenta primero de que los dos primeros párrafos del artículo 242 se mantuvieron sin modificación y el segundo párrafo es el que le otorga a los jueces la facultad para valorar prudencialmente la inconducta del trabajador si esa es merecedora o no de un despido con causa. Y lo que dice la ley es, se presume que existe injuria grave cuando, durante medidas de acción directa, y se enumeran una serie de conductas que si no hubieran estado enumeradas, ya antiguamente podían haber sido invocadas como causal de despido. Después tiene una cuestión porque la parte final dice que previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador para que cese con la conducta. Y digo, ¿y si la conducta fue un acto único o que ya cesó y que el trabajador lo llevó adelante durante 3 o 4 días y ya cesó, que no lo va a poder despedir? Me parece que es una disposición legislativa que va a tratar de inhibir a los trabajadores en adherirse a medidas de acción directa, cuando eso es un derecho constitucional, pero sí deja en claro, y eso sí es una pauta importante, cuando esas medidas de acción directa se llevan adelante con intimidaciones, con amenazas, con bloqueos, con toma de plantas, claro, con afectación a los bienes propiedad del empleador. Pero te vuelvo a decir, si esto hubiera ocurrido antes de que yo tengo un trabajador que en el marco de una medida de acción directa me hace una toma de planta y de modo deliberado me provoca un daño a los bienes, o le provoca un daño a los bienes del empleador, sin esta cláusula, el empleador antiguamente hubiera podido despedir, desde ya que después iba a tener que probar todo al juez, pero muchas de estas inconductas ya antes eran susceptibles de pena, de ser consideradas como... o causal de despido. No, de pena no, de ser consideradas como para despedir con causa. Y si se incurre en un tipo penal, por supuesto que eso siempre pudo denunciarse ante la justicia penal. Pero desde el punto de vista estrictamente laboral, muchas de las causas descriptas, de los tipos descriptos, ya la jurisprudencia los había aceptado como causas válidas para poder despedir. Entiendo. Por eso digo, este artículo, digamos que produce escasos efectos jurídicos, lo que sí es un mensaje para dejar bien en claro que los trabajadores no incurran en esos actos. Ahora, la reforma laboral en sí que plantea el gobierno a través de la ley Bases, ¿te parece contundente? ¿Te parece que va a modificar realmente el fondo de la cuestión o es cosmética? Tiene mucho de cosmética, está muy bien la pregunta así como la formulas, tiene mucho de cosmética, como por ejemplo estos incisos del artículo 242 que se agregaron, por ejemplo el inciso D que se agregó al artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que dice que no se aplican en las locaciones, en los casos de contratación de servicios, de obra, obviamente siempre estuvieron excluidos. La modificación del 23 sobre la presunción de la existencia del contrato de trabajo, sigue operando, sigue funcionando, con lo cual parte de cosmética tiene, pero tiene sí muchas cuestiones que van a ser de índole material, por ejemplo toda la derogación del sistema de multas, que en algunas de ellas yo estoy muy de acuerdo,
En otras yo siempre fui de la idea de que era más para discutirlas y reformarlas, pero no para derogarlas, y eso sí van a tener ya un efecto material inmediato. El periodo de prueba también, por supuesto, no es todo cosmética, pero sí tiene algunas cuestiones de cosmética como vos estás planteando. Eduardo, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. Hola Javier, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Eduardo, ya hace unos días atrás hubo un primer fallo, ¿no? De un trabajador rural en Misiones, ¿no? En el cual, bueno, fue sin multa justamente para el empleador, ¿no? Que no lo había registrado. Si la ley se va a reglamentar recién ahora, ¿es válido ese fallo o no? A ver, el fallo de Puerto Iguazú de Misiones es un fallo disparador. Sí. A ver, ese fallo se refiere a las multas derogadas, con lo cual eso no requiere reglamentación. Okay. Después de este fallo hubieron otros, en Córdoba, en Santa Fe, en Corrientes, en Capital Federal, donde hubieron dos posiciones absolutamente opuestas. Una posición, que fue la del fallo de Iguazú, lo que estableció fue que como el sistema de multas es de carácter sancionatorio, no se pueden aplicar por un principio que en romano se llama non bis in idem, es decir, que nadie puede se debe aplicar, la ley penal más benigna, no es non bis in idem, aplicación de la ley penal más benigna, porque son de carácter sancionatorio. Claro, la retroactividad de la ley. Sí, pero acá son retroactivas por el carácter penal. Las normas son irretroactivas, pero en materia penal se aplica siempre la ley más benigna. Así es. O la más benigna al momento del hecho, o la más benigna al momento de la sanción. La otra postura dice exactamente lo contrario, que las multas no son sanciones, sino que son verdaderas indemnizaciones con lo cual corresponde aplicarlas. Y yo tengo una posición distinta a los dos fallos. Mi posición es que algunas de las multas, de las llamadas multas, son indemnizaciones y otras son sanciones. Las que son sanciones no corresponde aplicarlas en los juicios en trámite, y las que son indemnizaciones sí. Por ejemplo, hay un juicio de un trabajador que estuvo totalmente clandestino. Ese trabajador que estuvo totalmente clandestino, aparte de las indemnizaciones de ley, te va a reclamar, primero te lo digo en términos jurídicos y después te lo digo en criollo, te va a reclamar la llamada multa del artículo 8, la del 15, la del 2 de la 25.323 y la del artículo 80. La del 8 y la del artículo 80 son indemnizaciones, esas aplica el Código Civil, el artículo 7. Ahora, el artículo 15 de la Ley de Empleo y el artículo 2 de la Ley 25.323 son sancionatorias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos poner todo el sistema de multas en la misma bolsa porque tienen naturaleza jurídica distinta. El artículo 8 es una indemnización por el daño provocado al trabajador por haberme tenido en forma clandestina. La del artículo 15 es una duplicación en caso que el empleador despide al trabajador que intimó, es sanción. Y la del artículo 2 de la 25.323 es un agravamiento indemnizatorio por no haber pagado y el trabajador tuvo que recurrir a la justicia, es sanción. Esas dos multas no deberían aplicar, pero te digo, esta posición que yo digo, no todas las multas son lo mismo, no todas son sancionatorias, no todas son indemnizatorias, es una postura que la tengo yo solo, no se la escuché decir a nadie. Y bueno, y acá está habiendo un debate muy, muy fuerte entre abogados y magistrados, porque los magistrados están fallando en sentidos totalmente distintos y esto genera una enorme inseguridad jurídica. Así estamos con las multas para los casos en trámite. No sabemos cómo la van a valorar los jueces. Esto tiene que ver con los nuevos fallos que han emitido desde los distintos juzgados desde que terminó la feria, ¿no es cierto? Exactamente. El primer fallo, el que mencionan de Iguazú, es del 1 de agosto. Bien. La feria arrancó 29 de julio, creo que fue. 29 o 30 de julio, no me acuerdo bien.
Ahora, Eduardo, ¿el 132 bis tiene que ver con alguno de estos fallos que vos comentaste? El 132 bis acaba de salir un fallo de corte la semana pasada, un fallo con el cual yo estoy parcialmente de acuerdo, porque el 132 bis preveía una multa totalmente desproporcionada. ¿Y qué dijo la Corte? Esta multa es totalmente desproporcionada, saquen un fallo con una multa razonable. Uh-huh. Y la declaró inconstitucional. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo? Porque la misma Corte termina diciendo que el empleador que no ingresa los aportes ya tiene sanciones por parte de la AFIP. Y acá sí va el principio non bis in idem. Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito. Entonces, el empleador es sancionado dos veces, por un lado por la AFIP y por otro lado con el trabajador. Es violatorio del principio non bis in idem, y no sé por qué la Corte, en vez de declarar directamente la inconstitucionalidad y que no se aplique multa alguna por el 132 bis, lo que dispuso es que se ponga una multa razonable. Pero bueno, este artículo realmente era un artículo leonino en cuanto a las multas que imponía. Afortunadamente la ley de bases derogó el 132 bis, pero hay causas en trámite que no sabemos cómo lo va a resolver la justicia. Pero habiendo un fallo de la Corte... Y digamos que... a ver, un fallo de la Corte no es vinculante, no obliga a los jueces inferiores, pero sí sabemos que tiene enorme influencia. Como tiene enorme influencia, me parece que los jueces que tienen pendiente resolver reclamos por el 132 bis y entienden que es indemnizatorio y no sancionatorio, para mí es claramente sancionatorio, porque lo dice la propia norma, lo decía, van a tener que aplicar condenas prudenciales proporcionales a la falta cometida, que es no haber ingresado los aportes a la seguridad social. Entiendo. Los aportes retenidos al trabajador a la seguridad social. Clarísimo, clarísimo. Eduardo, te agradecemos infinitamente, sí, que nos hayas acompañado, siempre muy claro. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Adiós, hasta luego. Lo escuchabas al doctor Eduardo Esquiel, abogado laboralista.